Bien, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video tutorial. En este video vamos a seguir viendo el proyecto que vimos en el video pasado. En el video pasado, por ejemplo, teníamos esta función que lo que hace es recibir 7 caracteres por el puerto serial y cuya duración era de 3 segundos si es que no recibía ningún dato. Obviamente que hemos exagerado demasiado con este tiempo puede ser mucho menor. Pero en el proyecto que vimos, en el ejemplo, estaba súper bien porque lo único que hacíamos aquí en nuestro bucle infinito era leer si es que había llegado un dato por el puerto serial. Obviamente que en una aplicación real, funcional, esto no va a ser así. Normalmente vamos a hacer una aplicación con varias funciones. Supongamos que aquí tenemos otra función cuya duración va a ser de 100 milisegundos. Y más abajo acá tenemos otra función cuya duración va a ser de 200 milisegundos. Acuérdense que el microcontrolador no puede ejecutar dos instrucciones a la vez. La ejecución del microcontrolador o cómo ejecuta las instrucciones el microcontrolador es de forma secuencial, es decir, ejecuta una instrucción y luego pasa a la siguiente. Si lo vemos como funciones, ejecuta una función y luego pasa a la siguiente función. Entonces, supongamos que el microcontrolador se encuentra aquí en esta función ejecutando las instrucciones y justo en ese momento llega un carácter por el puerto serial. El microcontrolador no va a poder detectarlo porque para eso tendría que estar en esta función, pero en estos momentos se encuentra en esta función. Luego el microcontrolador pasa a la siguiente función. Aquí empieza a ejecutar las instrucciones de esta función y en ese momento llega otro carácter por el puerto serial. Este carácter tampoco va a poder ser leído por el microcontrolador. Y cuando el microcontrolador recién llegue a esta función para preguntar si es que ha llegado un dato por el puerto serial, ya habrá perdido dos caracteres. Esto sería terrible. Entonces tenemos dos opciones. La primera es que tratemos siempre de hacer que las funciones que vamos a colocar acá o las tareas sean lo más corto posible en cuanto a tiempo. Y la segunda, que es la más óptima, es poder utilizar la recepción de datos a través de interrupciones. Ahora, ¿qué cosas son las interrupciones? Vamos a explicarlo de forma rápida. Las interrupciones, como su propio nombre lo indica, son eventos que van a interrumpir el flujo normal del microcontrolador. Este es el flujo normal del microcontrolador. Ejecutar instrucciones aquí de forma secuencial. Las interrupciones van a hacer que el microcontrolador salte a una posición de memoria específica. En lenguaje C, esta posición de memoria se grafica con una función. Entonces, supongamos que acá tenemos una función. Aquí está la apertura de llaves y aquí está el cierre de llaves. Esta va a ser nuestra función de interrupción. Entonces, cuando se produzca una interrupción, el microcontrolador, no importa qué instrucción esté ejecutando, va a saltar a esta función y aquí va a ejecutar las instrucciones que encuentre. Entonces nosotros aquí escribimos las instrucciones que queremos que el microcontrolador ejecute cuando se produce la interrupción. Y cuando el microcontrolador termina de ejecutar todas las instrucciones, regresa a la misma posición desde donde había saltado y continúa con la ejecución normal. Así es como funcionan las interrupciones y es precisamente lo que necesitamos para poder leer la cadena de caracteres. Ahí sí no nos importaría si es que acá tenemos tareas de 1 segundo, de 2 segundos, de 3 segundos. Podríamos leer el dato o el carácter que llega por el puerto serial en cualquier momento. Entonces, en este microcontrolador que estamos utilizando, que es el STM32F407VG, tiene hasta 240 fuentes de interrupción. Es decir, que hay 240 eventos que pueden producir una interrupción. Supongamos que tú en un proyecto estás trabajando con 5 fuentes de interrupción, porque es poco probable que en un proyecto llegues a utilizar las 240 fuentes de interrupción. Entonces supongamos que tienes 5. ¿Qué pasaría si en un momento llegan 2 interrupciones al mismo tiempo? El microcontrolador no va a poder atender a ambas interrupciones, tendría que atender a una. ¿A cuál? Pues aquí entra el concepto de prioridad. La prioridad básicamente se representa con un número cuyo valor, si es menor, significa que va a tener una interrupción más alta. Por ejemplo, si tenemos una interrupción por el puerto CPI y una interrupción por puerto serial, por recepción por puerto serial, si ambos se producen al mismo tiempo, el que se va a ejecutar es el que tenga la prioridad más alta o el número menor. En este caso, si el puerto serial tiene una prioridad de 1 y el puerto CPI tiene una interrupción de prioridad 2, pues entonces la que se va a ejecutar es el que tiene el número menor o lo que se le llama prioridad más alta, que en este caso sería la recepción de datos por el puerto serial.
Es un tema súper amplio, yo espero hacer un video hablando solamente acerca de lo que son las interrupciones, pero en este video es importante tocarlo porque la forma más óptima de recibir datos por el puerto serial es utilizando las interrupciones. Entonces vamos a hacer un proyecto nuevo. Bien, vamos a escoger el microcontrolador, que en este caso es el STM32F407VG. Le damos en siguiente. Vamos a colocar un nombre al proyecto que va a ser UART-int. Finalizar. Entonces vamos a configurar estos pines como salida. El PD15, el PD14, el PD13 y el PD12. Y además de esto le vamos a asignar una etiqueta, en este caso aquí va a ser LD4 con mayúscula. Este va a ser LD5, LD6 y LD7. Lo siguiente que vamos a configurar es el reloj. En este caso vamos aquí a System Core, RCC, habilitamos el oscilador y configuramos la frecuencia de trabajo. En este caso le colocamos 168, que es la máxima. Y lo que nos faltaría es el puerto UART. En este caso vamos a utilizar el mismo puerto del video pasado, que es el USART2. Habilitamos la comunicación asíncrona. La velocidad de comunicación va a ser 9600. Y además de esto vamos a añadirle lo que es la interrupción. Esto está aquí en NVIC. El NVIC básicamente es un módulo que va a gestionar y va a manejar todas las interrupciones por nosotros. Así que habilitamos esta interrupción. Bien, entonces si nosotros venimos aquí a System Core, donde dice NVIC, vamos a ver que efectivamente el puerto 2, el UART2, se encuentra habilitado. Y aquí está lo que les mencionaba hace un momento, lo que es la prioridad. Acá podemos colocar el número. Mientras este número sea menor, tendrá mayor prioridad que los demás. En este caso, si tiene 0, pues tiene una alta prioridad. E inclusive si encontráramos dos interrupciones que tienen la misma prioridad, pasaríamos a un segundo parámetro que es la subprioridad. Entonces vamos a dejar esto como está y vamos a compilar esto. O mejor dicho, vamos a traducir este código, esta configuración, a código en lenguaje C. Venimos aquí a nuestro archivo principal. Esto es del proyecto pasado. Vamos a cerrar todo esto para no confundirnos. Ok, bien, entonces vamos a minimizar esto y vamos a agrandar. Vamos a hacer un poco de zoom al editor de código. Ahí está, creo que se ve mejor ahí. Y vamos a tener que copiar un poco de código del proyecto pasado. En este caso vamos a importar dos librerías que vimos en el video pasado: string.h para el manejo de caracteres, de cadena de caracteres, y stdio para poder utilizar la función printf. Además de esto, para utilizar la función printf necesitamos sobreescribir esta función. Ahí está. Y lo que vamos a hacer aquí en nuestro bucle principal es básicamente imprimir el valor de una variable. Eso también lo copio y lo pego por acá. Ahí está. Okay, vamos a estar imprimiendo el valor de esta variable que se llama contador. Esto lo hacemos cada 3 segundos y luego incrementamos esta variable.
Ahora aquí en nuestro bucle principal podemos colocar tareas de 5 segundos, de 10 segundos, esto no importa, porque esta vez la recepción lo vamos a hacer a través de interrupciones. Entonces vamos a invocar esta función, se llama HAL-UART-reset. Aquí por ejemplo esta es la función que vimos en el video pasado. Le pasábamos 4 parámetros y hacíamos la recepción de datos a través de la técnica de polling. Entonces ahora vamos a hacer a través de interrupciones, así que utilizamos esta función. Y esta función solamente hay que pasarle 3 parámetros. El primer parámetro es la instancia del puerto UART que estamos utilizando, UART2. El segundo parámetro es la cadena de caracteres donde se van a almacenar los datos que lleguen por el puerto UART. En este caso, esta variable se va a llamar, o esta cadena de caracteres se va a llamar cadena. Me va a salir un error porque todavía no he creado esa variable, y vamos a colocar aquí la cantidad de datos que van a llegar para que se produzca una interrupción. En este caso quiero que se produzca una interrupción cuando llegue un carácter, así que coloco 1, punto y coma para finalizar, y aquí afuera voy a declarar esta variable que se llama cadena. Entonces va a ser una variable de tipo entera de 8 bits sin signo. Ahí está, y va a tener 3 posiciones. Listo. Además aquí lo que nos falta es crear esta variable que se llama contador. Así que esto lo podemos crear acá. Una variable de tipo entera. Se va a llamar contador y va a inicializarse en 0. Listo. Compilamos para ver que no haya ningún problema. Y tenemos 2 errores. Vamos a ver cuáles son. Bien, aquí el problema es porque esta función la tenemos que copiar después de esta instancia. Ok, si no les va a dar un error. Qué bueno que haya salido para que ustedes no cometan este mismo error. Entonces esto lo pegamos acá por ejemplo. Y ahora si compilamos, no hay ningún error. Ok, perfecto. Bien, entonces aquí con esta función lo que nosotros estamos es habilitando la interrupción por RX para que se produzca una interrupción cuando recibamos un dato por el puerto serial. Entonces, ¿dónde se encuentra esta función que va a recibir los datos por puerto serial? O esta función donde va a saltar el microcontrolador cuando se produzca una interrupción. Esa función la podemos encontrar aquí en drivers, en esta carpeta donde dice src. Aquí hay un archivo que tiene el nombre de HAL-UART, que está .c. Si nosotros hacemos un clic aquí, vamos a ver todas las funciones que se encuentran dentro de este archivo. La función que nos interesa a nosotros se encuentra por acá, es esta, HAL-UART-RX complete callback. Le hacemos doble clic y esta función la vamos a copiar. Vamos a regresar a nuestro archivo principal. Vamos a minimizar esto para que se vea mejor, esté más ordenado, y aquí por ejemplo vamos a pegar esa función. Esto no nos interesa. Entonces esta función es hacia donde va a saltar el microcontrolador cada vez que se produzca una interrupción por recepción de datos en el puerto UART. Pero si ustedes recordarán, este microcontrolador tiene 6 puertos UART, si es que no me equivoco, así que aquí hay que preguntar cuál de todos estos UART, cuál es la recepción de todos estos UART la que ha producido la interrupción. Para eso esta función de tipo callback nos pasa un parámetro que es el UART, entonces, que es la instancia del puerto UART que estamos utilizando. Entonces aquí con un if podemos preguntar precisamente si es que ese UART o la instancia de ese UART va a ser igual al usar2, porque usar2 es el UART que nosotros estamos utilizando. Entonces, si esta condición se cumple, significa que efectivamente la interrupción se ha producido por recepción de datos en el puerto UART2. Y aquí debemos colocar el código que nosotros queremos que el microcontrolador ejecute cuando se produzca dicha interrupción. Entonces, vamos a copiar también aquí el código del video pasado. En el video pasado, por ejemplo, nosotros leíamos el puerto serial y si llegaba al carácter A encendíamos un LED, si llegaba al carácter B apagábamos ese LED. Entonces esta función que nosotros invocamos acá, ¿dónde está?
esta función, vamos a copiarla. Entonces aquí, como solamente estamos recibiendo un dato, significa que ese dato que ha llegado por el puerto serial se va a almacenar en la posición 0 de este arreglo llamado cadena. Entonces es por eso aquí que con el switch preguntamos por el valor de esta variable. Si es A, encendemos el LED, si es B, apagamos el LED. Ahora, una vez que se produzca la interrupción, yo necesito invocar nuevamente esta función, por eso que la copié, la voy a pegar aquí, para nuevamente habilitar la interrupción, para que nuevamente se produzca una interrupción cuando se recibe un dato por el puerto serie. Entonces voy a compilar esto. Ahí está, no hay errores, no hay warnings, y vamos a cargar esto al microcontrolador y vamos a ver qué pasa. Coloco la cámara por acá, la terminal serial por acá, limpiamos la pantalla y ahí está. Entonces si yo envío el carácter A minúscula, ahí está, se enciende el LED. Si yo envío el carácter B minúscula, se apaga el LED, se enciende, se apaga. Ok, ahí está funcionando bien, pero lo que no está funcionando es que me imprima los datos por el puerto serial. Bien, esto es lo que no está funcionando. Ah, perfecto. Aquí no se olviden que cuando ustedes van a usar esta función printf necesitan que la cadena de caracteres termine con una nueva línea y un retorno de carro. Si ustedes no ponen eso, la función printf no les va a imprimir nada. Entonces volvemos a compilar esto. Ahí está. La cámara por acá, la terminal serial por acá. Y ahí está. Cada 3 segundos el microcontrolador está enviando el valor de esta variable que se está incrementando. Es un retardo de 3 segundos, pero eso no le importa al microcontrolador. Cuando yo envío un carácter, el microcontrolador lo puede leer a través de las interrupciones. Ahí está, se apaga, se enciende, se apaga, se enciende. Ahora veamos cómo manejamos esto con una recepción, pero de una cadena de caracteres. Entonces, aquí hemos visto que este registro, esta variable, es donde se almacena el carácter que ha llegado por el puerto serie. Entonces aquí creamos una variable de tipo entera, sin signo, que se llame dato, y le pasamos el valor que ha llegado por el puerto serie. Y vamos a eliminar esto y vamos a hacer algo un poquito más complejo. Voy a pegar acá lo que vamos a hacer. Vamos a recibir cadenas de caracteres. Por ejemplo, si recibimos la palabra LED espacio ON, vamos a encender un LED. Si recibimos el mensaje LED 1, -off, apagamos el LED. Si recibimos todos espacio ON, encendemos los 4 LEDs que tenemos disponibles. Y si recibimos todos espacio OFF, apagamos todos los LEDs. Pero además de esto vamos a agregar un carácter de inicio de trama. En este ejemplo el carácter va a ser asterisco. Ustedes pueden colocar otro carácter, el que ustedes quieran. Pero lo aconsejable es que este carácter de inicio sea un carácter reservado, de estos caracteres raros. No podrías colocar, por ejemplo, aquí como carácter de inicio la letra O, porque lo vas a utilizar aquí en tu trama, ¿ok? Entonces, para esto vamos a crear un par de variables. Aquí, por ejemplo, voy a copiar y voy a pegar esto para que el video no se haga demasiado largo. Ahí está. Entonces estoy creando aquí un arreglo que se va a llamar dato rx, que va a tener 20 posiciones. Aquí estoy creando una etiqueta para este 15. Este 15 lo voy a poner acá. Significa que este arreglo va a tener una longitud máxima de 15 posiciones. Y 15 va a ser el tope de la cadena de caracteres que yo voy a recibir. Es decir, si yo en algún momento recibo por el puerto serial más de 15 caracteres, yo necesito que los datos que lleguen a continuación se empiecen a almacenar en la posición 0 de este arreglo. Si no me entendiste, vamos a hacerlo, vamos a graficarlo mejor en el ejemplo. Y además una variable entera de 8 bits que se llame índice. Entonces volvemos a nuestra rutina de interrupciones. Y aquí lo que nosotros vamos a hacer es un if. ¿Okay? Vamos a preguntar. Esto lo puedo pegar porque esto es prácticamente muy parecido a lo que vimos en el video pasado. Lo pego por acá.
Vamos a acomodar esto para que sea más entendible. Ok, aquí estamos preguntando con la función str. Esto lo vimos en el video pasado, así que si no has visto el video pasado te invito a que lo veas primero para que entiendas. Esta función básicamente lo que hace es comparar o buscar esta cadena de caracteres dentro de este arreglo o dentro de este arreglo de caracteres. Entonces buscamos esta cadena let1 on. Si es que esta cadena de caracteres se encuentra dentro de esta otra cadena de caracteres, esta función entrega 1, por lo tanto ejecutamos esta función que es encender LED. Aquí lo mismo, pero esta vez buscamos LED1 off, apagamos el LED. Si encontramos, en este caso, todo on, encendemos los 4 LEDs que tenemos conectados a nuestra placa. Y si encontramos, vamos a agregar una opción más aquí, todo off, vamos a apagar todos los LEDs. Nuevamente acomodamos esto. Acá todos los pines en 0, 0, 0, 0, 0. Entonces, acuérdense que los datos que van a llegar aquí por el puerto serial van a ser de carácter en carácter. El primer carácter que llegue yo necesito almacenarlo en la primera posición de este arreglo, datos rx. Entonces coloco aquí datos rx. La primera posición la va a marcar esta variable que se llama índice. Le incremento después de asignarle un valor. ¿Qué valor le voy a asignar? Pues el dato que ha llegado por el puerto serial. Aquí está dato. Ahí está. Entonces, es por eso que aquí yo necesito un carácter de inicio de trama. El carácter es asterisco. Cuando llegue una cadena de caracteres y yo detecte que ha llegado un asterisco, voy a limpiar esta variable que se llama índice. La voy a colocar a 0. De tal manera que el siguiente carácter que llegue después del asterisco se almacene en la posición 0. La posición 0 de este arreglo. Y así sucesivamente. De tal forma que carácter por carácter yo voy almacenando en este arreglo. Okay, pero aquí necesito colocar una condición. Coloco un if. Debo preguntar si en un momento índice es mayor o es igual size rx, esta etiqueta que yo había creado arriba, que es 15. Si en algún momento este contador es igual a 15 o es mayor a 15, entonces necesito reiniciarlo nuevamente. Aquí colocamos índice igual a 0 y listo. Eso es todo lo que debemos hacer acá. Vamos a compilar esto. 2 errores, perfecto. Vamos a ver dónde están estos errores. Perfecto, aquí estamos invocando una definición, una etiqueta que todavía no existe. Para que esta función o para que el compilador reconozca esta etiqueta debe estar arriba. Compilamos nuevamente y listo, no tenemos errores. Entonces vamos a cargar el código al microcontrolador. Colocamos la cámara por acá, la terminal por acá, y ahí está. El microcontrolador ya está enviando los datos cada 3 segundos. Limpiamos la pantalla y yo aquí ya tengo las cadenas de caracteres que voy a enviar. En este caso let1 espacio on. Acuérdense que tiene que estar con el asterisco al inicio. Si envío esto, se enciende el LED, lo apago, enciendo y apago. Si envío aquí todos espacio on, aquí le coloco el asterisco, se deben encender todos. Y no se encendió, vamos a ver qué pasó. Volvemos acá. Es todo on, perfecto. Todo on, ok, ahí está. Aquí es todo, no todos. Todo on, ahí está. Y si coloco todo off, se apagan los 4. Bien, ahí está funcionando bien. Espero que este video les haya servido bastante.
les sea de mucha utilidad. Si es así, los invito a que se suscriban al canal, ayúdenme a compartir la información para que más personas se puedan suscribir al canal. Así que ya nos estamos viendo en un próximo video y gracias por su atención.